la Universidad YUM porque el servicio para los estudiantes es de excelente calidad. Los maestros están muy preparados, tienen horarios y costos muy accesibles. Me siento muy bien de pertenecer a esta universidad porque más que una institución, somos una gran familia. No lo pienses más, estudia conmigo, intégrate a la familia YUM. Hola, ¿qué tal familia YUM? Bienvenidos una vez más a una transmisión de YUM TV a través del Instituto Universitario Mexiquense, la Universidad YUM. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más. Gracias a toda la gente que nos sigue. Yo soy su buen amigo Ignacio Montes de Oca, el Champi. Ahí recuerden seguirme a través de mi página de Facebook e Instagram como @elchampi. A la gente que me sigue, muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy queremos comenzar agradeciendo al Consejo Directivo que nos hace favor de llevar, de poder llevar a cabo estas transmisiones, poder llevar a cabo que lleguen hasta ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que está detrás de cámaras, al buen Arabiel allá en controles, a José en el staff y al buen Lalo en la dirección. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema súper interesante, si bien creo que es un tema actual, ¿no? Ya hoy con todo esto de las empresas que puedes o no puedes contratar o tienes que contratar gente con diferentes discapacidades. Bueno, pues hoy traemos un especialista, así que muchísimas gracias. Y pues el día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Balduino Rosano. Vamos a hablar sobre el tema, la transdisciplinariedad en la discapacidad. Así que, licenciado, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, Lalo, muchas gracias. Un programita más haciendo sus pininos. Así es, pues de nuevo contento por poder seguir en este proyecto, por poder seguir aquí delante de cámaras. Así que muchas gracias por invitarme. Excelente, pues muchas gracias. Gracias a la gente que ya nos está viendo. Ayúdenos ahí a compartir. Recuerden que si tienen alguna duda, tienen algún comentario, ahí abajo de este post, háganos saber. Y pues vamos entrándole a este temita. Así que, mi buen amigo Lalo, comiéncele. Así es, pues ya lo dijiste tú, a mí se me dificulta la palabra transdisciplinariedad en la discapacidad. Y justamente me gustaría preguntarle al licenciado psicólogo Balduino Rosano, ¿qué es a qué nos referimos cuando hablamos de transdisciplinariedad en la discapacidad? Bueno, pues cuando hablamos de transdisciplinariedad estamos hablando de un trabajo real, hablando dentro del desarrollo de las personas con discapacidad. ¿A qué me refiero con un trabajo real? Es en el desarrollo que se tiene directamente y profesionalmente con las personas con discapacidad. Intervienen varios profesionales, ¿no? El psicólogo, el pedagogo, el terapeuta físico, el médico rehabilitador, el neurólogo, pero muchas veces ese proceso de trabajo terminaba siendo un proceso de trabajo un tanto separado, un tanto fragmentado. Entonces se ha venido evolucionando en este proceso intermulti y se ha pasado al proceso transdisciplinario, donde la búsqueda es esta atención que estamos todos los profesionales alrededor de la discapacidad enfocados en atenderlos, sea un proceso real, que sea conjunto, que sea comunicado, que haya un proceso conjunto e intercomunicado entre todos los profesionistas para que permitan realmente un seguimiento con las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes? Bueno, de repente el neurólogo, el papá lo iba y lo visitaba el padre de familia, lo medicaba, regresaba a la escuela o regresaba con el psicólogo y bueno, pues me platicó que necesitaba este medicamento. Pero no había una interacción directa, no había un trabajo directo, no había una conexión directa entre el neurólogo y el psicólogo para poder mediar ese proceso y poder distinguir cuáles son los elementos que pudieran beneficiar o no beneficiar al paciente. Entonces la transdisciplinaridad de ese trabajo intercomunicado, constante y real en el trabajo con las personas con discapacidad. Y a lo mejor no solo entre el neurólogo y el psicólogo, sino hasta con sus mismos profesores o en su vida diaria, ¿no? Entonces hablamos un poquito más de ese tipo de inclusión, de que todos debemos estar como preparados para no sé, atender o platicar con personas con diferentes capacidades. Sí, digo, ahorita con base en el término que estamos nosotros trabajando es la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, plantea el hecho de poder realizar un trabajo transversal con las personas con discapacidad. Es decir,
La persona con discapacidad no solamente es la que va a estar en el consultorio, en la escuela de educación especial, es la persona con discapacidad que puede ir a trabajar, a estudiar, a divertirse, a hacer todas las actividades que comúnmente se hacen, y entonces es un trabajo transversal, ¿no? Necesitamos observar a la persona en todos sus aspectos y no solamente en los que se piensan que es la terapia, ¿no? O la atención especializada, ¿no? La realidad es que las personas deberemos de buscarles en todos estos elementos y por consiguiente el profesionista ya no solamente va a ser el neurólogo, tendrá que ser también el ingeniero, también tendrá que ser el arquitecto que tiene que pensar en una accesibilidad en las escuelas, en las infraestructuras, tendrá que ser el abogado que tiene que saber que hay una convención que respalda los derechos de las personas con discapacidad, tendrá que ser el ingeniero que también tendrá que saber que va a ir a diseñar los diferentes elementos electrónicos para hacerlos accesibles a las personas con discapacidad. Ok, sí, es parte como de un todo, ¿no? Todos debemos estar involucrados en este cambio. Y hoy en día, ¿qué está haciendo México en este caso de transdisciplinaridad? Bien. Estamos ahorita en un parteaguas muy interesante, porque hoy en día viene, bueno, es que lamentablemente la misma pandemia atravesó un elemento, ¿no? Pero viene por ahí la reforma educativa, ¿no? Que ya vienen 2 sexenios consecutivos que se van modificando. Pero esta reforma educativa de este sexenio tiene dentro de sus pilares la inclusión a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso está abriendo el panorama y está poniendo sobre la mesa la palabra de inclusión, que habría que ser muy claros, ¿no? Cuando hablamos de inclusión no estamos hablando solamente de personas con discapacidad, estamos hablando de inclusión hacia la diversidad, ¿no? Personas con diferente etnia, diferente condición religiosa, diferente situación socioeconómica, toda la apertura hacia la diversidad. Entonces, hoy en el hecho de que la reforma educativa plantee dentro de sus elementos la condición de inclusión como dentro de sus pilares nos permite que haya una mayor permeación entre la sociedad, ¿no? Entonces, hoy en día cuando hablamos de inclusión podemos saber que hay mejores condiciones, el tema está mucho más en boga, pero el que se vuelva cotidiano no significa que pues no tengamos mucho que hacer, ¿no? Hay muchas cosas todavía que hacer, accesibilidad, concientización, inclusión de manera general en el ámbito educativo, laboral, sigue habiendo muchos espacios que trabajar. Okay, gracias, Nacho. Sí, sobre todo que yo tenía una duda dentro de la cuestión de la inclusión, porque decías gente con capacidades diferentes, y hace rato decías que la gente sepa que pueden, vaya, esta parte de inclusión, incluirse en todos lados dentro de lo que la cuestión o ¿cómo se llama? La misma discapacidad les permita, ¿no? También. Pues sí, digo, ahí me faltó. El término es personas con discapacidad, ¿no? Se dice que el nombre es personas con discapacidad, o el término correcto es personas con discapacidad, y que esto esté evocado en la Convención de Derechos Humanos, ¿no? Ahora, sí, definitivamente el gran reto, más allá de la infraestructura que nos falte, es una situación cultural. Así es. Muchas veces el estigma que ocurre en la condición de la persona con discapacidad, en la familia con discapacidad, pueden ocurrir 2 grandes cosas, ¿no? Y que son de los casos que nosotros hemos estado revisando, ¿no? La familia termina por tomar desde una situación religiosa, de una situación un tanto de castigo, un tanto de por qué a mí me pasó, y ocultan o se contraen con el caso de la persona con discapacidad y la ocultan, ¿no? Hacen que mantenga una cierta calidad de vida, pero la ocultan. O al otro lado, están buscando espacios para que se puedan incluir sus pequeños, sus hijos, ¿no? La realidad es que hay todavía una gran brecha entre ese proceso de integración e inclusión, pero bueno, pues al final del día el trabajo es algo que se tiene que hacer. Y ahora, dentro de porque justamente el tema es transdisciplinariedad en la discapacidad. Ahora, transdisciplinariedad, porque hablamos, justamente yo estaba buscando como googleando, ¿no? Que es como buscar el tema en específico, pero me salía más como a cuestiones de justamente de inclusión. Hoy hablamos sobre discapacidad, hace rato decías, es como en todos los temas. Por ejemplo, inclusión también te involucra la cuestión, por ejemplo, de la comunidad LGTB. Sí, insisto, el concepto de inclusión abarca todos aquellos grupos vulnerables que por alguna condición socioeconómica, política o religiosa están en ese grupo vulnerable, ¿no? Es decir, por preferencias sexuales, por condiciones religiosas, por condiciones étnicas, por condiciones de alguna limitante física o cognitiva, estás ubicado en
en ese proceso de inclusión, en ese término de inclusión, ¿no? Y que lo tendríamos que abrir hacia el otro lado, que es hacia la diversidad, es decir, una educación, una cultura laboral, una cultura política abierta hacia la diversidad. Y acabé de mencionar, tenemos grupos que tienen, se le llama esa doble vulnerabilidad, son parte de la condición, tienen una condición de discapacidad y aparte, en ese mismo sentido, tienen alguna preferencia sexual diferente o tienen una condición religiosa que los ha hecho que se segreguen. Entonces tienen una doble vulnerabilidad en ese sentido. No quiere decir que sea mejor o peor, sino es dentro del concepto de inclusión que lo deberíamos estar entendiendo desde esa perspectiva. Excelente, que hoy muchos ya empresas, escuelas, negocios, deberíamos ir pensando en eso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que como empresa, como negocio, la gente que por ejemplo, está en silla de ruedas, ¿no? Que tengas tus rampas, que todo para la gente que está como en esta situación de alguna manera vulnerable. Sí, totalmente, y creo que ese es el punto cuando hablamos de transdisciplinariedad. Por ejemplo, hablando de empresas que están en la disponibilidad de poder contratar y sacan su vacante y demás, pero cuando la persona con discapacidad llega en silla de ruedas, no hay una infraestructura que respalde esa inclusión. Entonces, cuando hablamos de una transdisciplinariedad, es la capacidad del psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo o cualquiera de los especialistas que tengan que ver con este proceso de accesibilidad y ergonomía, trabajando en conjunto con el arquitecto para decirle, ¿sabes qué? Te conviene o nos conviene a todo el mundo una rampa de tales dimensiones, con tales grados, con tales condiciones, para que se vuelva accesible. Y es importante también mencionar, por ejemplo, en el término de accesibilidad, estamos hablando de una accesibilidad universal, es decir, la accesibilidad no solamente beneficia a una persona con discapacidad, te va a beneficiar a ti cuando jugando fútbol te fractures y tengas que estar teniendo un rato tu muleta o tu yeso, ¿no? Okay. Te va a servir a la mujer embarazada, que bueno, en todo mundo sabemos que ya las mujeres están empoderadas, trabajan, y le va a servir esa rampa a la mujer embarazada. Le va a servir a la persona de la tercera edad. Somos un país que ya estamos envejeciendo dentro de 2 o 3 décadas lo suficiente como para necesitar instalaciones accesibles. Entonces, cuando hablamos de esta accesibilidad, no hablamos única y exclusivamente de beneficiar a la persona con discapacidad, sino beneficiar al contexto general. Y por ejemplo, ¿qué otras características físicas debe cumplir una empresa o en este caso, por ejemplo, una escuela para las personas con discapacidad? Bueno, estamos hablando, el principal reto es cultural. O sea, la realidad es que el gran reto es cultural, actitudinal, ¿no? Todavía seguimos viendo a las personas que ven al pequeño en el centro comercial con síndrome Down o con ciertas características y que lo siguen viendo, pues digamos, de reojo, ¿no? Que todavía se medio alejan, ¿no? Todavía seguimos viendo a personas que dicen, no, con este pequeño no te juntes o con aquel no te juntes porque eso se pega, pues, digo, aberraciones de ese tipo. Entonces, la principal condición es cultural y por consiguiente capacitación, es decir, capacitar, concientizar a todo el personal respecto a este tema de discapacidad, que al final del día es un tema que pareciera muy lejano cuando no está cerca de ti, ¿no? Cuando no está cerca en tu casa, cuando no es, pues lejanísimo, ¿no? Pero cuando te pasa, cuando está dentro de, la realidad es que te das cuenta que hay muchas barreras todavía, sobre todo actitudinales, y que en algún momento dado son las principales a vencer, ¿no? De ahí, lo que sigue es la situación de infraestructura, que definitivamente es rampas, espacios accesibles, momentos y espacios que realmente permitan. Pero un punto importante ahí tendríamos que pensarlo en las políticas públicas, es decir, que hoy en día había un momento en el que vamos a aceptar a una persona con discapacidad, vamos a contratar, sí, porque míralo, pobrecito, mírale, no se trata de esto, la atención a personas con discapacidad, no es una situación lastimera, la persona tiene un derecho laboral, a estudiar, a divertirse, y el que yo lo acepte en mi empresa, estamos ayudando a hacer valer ese derecho de esta persona con discapacidad. Entonces, digamos, ya hablando en esta situación estructural, políticas públicas, la condición actitudinal y cultural y la condición de infraestructura, que es la que nos ha hecho mucha falta también, ¿no? Ahorita en la política pública dice que tendremos que incluir a todo pequeño con discapacidad, pero no sabemos si la infraestructura nos esté dando para eso. Exacto, y aparte, incluirlo, pero va más allá de solo incluirlo, ¿no? Si sufre bullying en la escuela, si hacen comentarios, si el mismo, por ejemplo, un docente no está preparado para atender esa discapacidad, ¿no? Por ejemplo, si hablando de universidades, ya que estamos hablando, digo, de escuelas, ya que estamos hablando de niños, ¿cómo un docente debería prepararse para estar capacitado para
para afrontar esta situación, ¿no? Sí, habría que también tener en cuenta, hoy vivimos dos momentos, ¿no? O sea, estamos en un proceso de transición. Ya tenemos muchos casos de pequeños con discapacidad en una escuela, que son aceptados en una escuela, pero que a nivel infraestructura, a nivel administrativo y a nivel cultural no se hacen las adecuaciones ni los ajustes necesarios. Es decir, lo aceptan, pero el niño está en la esquina, mientras no delata, mientras no grita, mientras no nada, bien y qué bueno y bienvenido, ¿no? Pero si empieza a golpear, que se empieza a hacer algunas conductas disruptivas, si empieza a tener algunos elementos, es cuando empiezan como a segmentarse los espacios, ¿no? ¿Cuál es el proceso de transición? Ahorita esto que estoy describiendo es el proceso de integración. Aceptamos, pero no adecuamos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es incluimos, los aceptamos, pero vamos a adecuar lo que en algún momento dado la infraestructura necesite, es decir, necesita una rampa, necesita que el espacio de los baños sea más amplio, necesita que las puertas sean mucho más accesibles, mucho más viables, o en su defecto tenemos por el espacio... sí me asustó. A ver, accesibilidad, por un lado. Dos, capacitación y concientización a los padres, a los docentes. El docente que muchas veces, insisto, la discapacidad algunas veces se ve muy lejana y cuando la ves de cerca, pues la realidad es que sí en algún momento dado puede incomodar, puede hacer sentir algunas sensaciones, y no estoy diciendo que sea mejor o peor, sino es parte de la situación cotidiana, ¿no? Entonces, concientizar al docente que dentro de las estrategias que debe de estar implementando no son solamente las estrategias didácticas, sino también las personales. Concientizarse, sensibilizarse a que la condición de la persona con discapacidad es una condición que, bueno, al final del día le tocó por situación genética, por algún accidente, por algo, pero que él la está intentando afrontar de la mejor manera. Y que nosotros, aquí es importante, el docente tiene que saber que no es nuestra obligación, pero sí parte de la responsabilidad que tenemos como sociedad al hacer y el ejercer el derecho de la persona con discapacidad, porque él lo que busca es encontrar ese espacio en la escuela, está buscando y echando todas las ganas para estar en la escuela, pero la infraestructura tendría que ayudarle en ese sentido. Y yo creo que no es tan sencillo, ¿no? O sea, a veces hacerte cargo de una de estas situaciones, y para los padres a veces es frustrante o es cansado. Ahora uno como docente, como profesor, que no está capacitado, o a lo mejor que tú no vives con una persona así, tú lo has dicho, ¿no? O sea, mientras no estás en los zapatos de los demás, pues no te das cuenta de lo que hace falta ni de cómo son las personas contra las personas que tienen una discapacidad, ¿no? Uh-huh. Y tú que, no sé si existe aquí en México alguna capacitación, por ejemplo, para las personas que puedan hacerse cargo de este tipo de personas con discapacidad. Sí, o sea, tendríamos que hablar de dos momentos. O sea, lo que les decía, a nivel de concientización, hay instituciones gubernamentales y no gubernamentales que nos dedicamos a hacer ese proceso de concientización, ¿no? Okay. Es decir, llevar de una manera lúdica, llevar de una manera pues práctica el proceso de concientizar la inclusión de personas con discapacidad. En ese sentido, pues la idea es que el trabajo sea directamente en la institución donde se pretende hacer este proceso de inclusión, ¿no? Es decir, en las escuelas. Nosotros, en el espacio que trabajamos, incluimos a niños, a jóvenes con discapacidad en la escuela, y una de las partes medulares es ir a capacitar a los docentes, a hacer una capacitación con los pequeños, a los cuales se van a ir a incluir, y en algunos de los casos, si los padres de familia lo permiten y lo quieren, se hace también un proceso de capacitación con ellos, de concientización. Porque mucho esto es cultural, ¿no? Es cómo lo van a aceptar, y qué tal si le pega, y qué tal si se le pega a mi hijo, y qué tal si lo contagia, y qué tal si... N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, la propuesta es esa, un proceso integral. El modelo social de atención a la discapacidad nos habla de eso, que no es solamente atender al pequeño como el foco inicial o el foco único de todo este proceso, sino tiene que ser integralmente a toda la comunidad. Excelente, pues es muy interesante, porque como dices, al final de repente hay gente que dice, pues podría no interesarme porque no estoy en esta situación, ¿no? Pero gracias a la gente que nos sigue sintonizando, gracias a la que está viendo, y no le cambien, vamos a ver información importante.
Yo estudio en la Universidad YUM porque el servicio para los estudiantes es de excelente calidad. Los maestros están muy preparados, tienen horarios y costos muy accesibles. Me siento muy bien de pertenecer a esta universidad porque más que una institución, somos una gran familia. No lo pienses más, estudia conmigo, intégrate a la familia YUM. Soy Jorge Darío Ledesma Martínez, curso la licenciatura en Ingeniería Industrial en línea en el Instituto Universitario Mexiquense, desde aquí, desde Guadalajara. Mi esposa fue la que se enteró por medio de las redes sociales. Actualmente trabajo para una empresa francesa. Allí en la empresa soy operador de producción, tengo a mi cargo la máquina formadora para hacer la botella. Le dedico alrededor de unas 4 horas interactuando con lo que es mi trabajo y actividades. Es muy excelente el servicio, la plataforma muy confiable. Toda la información que necesito la encuentro ahí en la plataforma. Agradecerle todo el apoyo que me están brindando, directivos, profesores, y decirles que estoy muy contento de haber conocido a mis compañeros de ingeniería. Es un servicio excelente el que me ofrece el Instituto Universitario Mexiquense. Siempre están al pendiente de mí, desde allá, desde Toluca hasta aquí, hasta Guadalajara. Gracias, YUM. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues ya lo vieron, si tú también quieres estudiar desde la comunidad de tu hogar, estudia con nosotros. Tenemos licenciaturas, maestrías y doctorados completamente en línea, así como nuestro buen amigo Jorge Darío Ledesma desde allá de Guadalajara. Tú también puedes inscribirte, ya tenemos inscripciones abiertas. Checa nuestra página www.universidadyum.edu.mx o nuestra página de Facebook @universidadyum para que puedas ver toda la oferta educativa que tenemos para ti. Así que pues seguimos con el tema del día de hoy, transdisciplinariedad en la discapacidad, y pues tenemos aquí el especialista. Y justamente antes de ir a esta información comentábamos que es difícil que la gente pueda entender esto si no lo tienes en casa, ¿no? Y de repente no es tan necesario que lo tengas en casa como de por vida o de alguna manera, a veces hasta temporal, ¿no? Lo mencioné hace ratito. Si te lesionas un brazo, si de repente una pierna y andas con tus muletas o tienes que andar en silla de ruedas, e incluso, ¿no? El hecho de, oye, vamos a salir, vamos al parque, vamos a la tienda, vamos a esto, no es lo mismo ya incluso subirte al coche. ¿Cuánta gente no hemos visto que modifica, ¿no? Las unidades de acuerdo a las capacidades que tiene, ¿no? Sí, definitivamente. Les decía, el gran reto es cultural, ¿no? En el proceso de la inclusión el gran reto es cultural, porque si hay esa actitud o si se cambia esa actitud hacia las personas con discapacidad, las demás cosas tendrían que caer por ende, es decir, la situación de infraestructura, la situación de políticas públicas y demás podrían ir enganchándose. ¿Qué es lo que pasa con la discapacidad? Pues que se siguen algunas veces trabajando por ciertos mitos, por ciertos elementos que, digamos, afectan la percepción, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué le pasó a doña Leticia que su hijo naciera con discapacidad? Porque la maldijo, porque se portó mal, porque es un castigo divino, por el eclipse lunar, por el eclipse, por N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, por ahí creencias de gente. Correcto. Y que bueno, digo, al final del día, cultural o no, sigue afectando a la persona. Claro. Porque no permite esa apertura, no deja que ese espacio en algún momento dado que realmente se puede hacer, que realmente puede pasar, pues no ocurra, ¿no? Habría nada más por ahí, hay un dato estadístico que nos habla de que todo mundo vamos a tener en algún momento dado la posibilidad de experimentar la discapacidad. Puede ser, lo que decíamos ahorita, una situación de algún accidente que te limite por algún cierto tiempo, pero invariablemente en el momento de la vejez, tus habilidades motrices, cognitivas, sociales van a ir decrementándose. Claro. Y paulatinamente vas a ir adquiriendo esas limitaciones, ¿no? Algunos más rápido, algunos otros menos, dependiendo obviamente de la calidad de vida. Pero, ¿a qué hago mención con esto? Porque al final del día, cuando hablamos de una cultura accesible, una cultura inclusiva, no solamente nos va a beneficiar a este grupo que hoy en día venimos, pues digamos, representando, que es la persona con discapacidad o buscando ese espacio, sino en algún momento dado, si ese momento accesible, cultural, se hace amplio, a todo el mundo nos va a servir. Sí, incluso creo que hoy lo hemos vivido, ¿no? Con esto de las cuestiones del COVID, toda la gente que tuvo enfermos en casa, que tuvimos enfermos en casa, pues tuviste que buscar el aislamiento, el acomodarlo en un lugar nada más para ellos,
ver de qué manera les llevabas de comer, o sea, por mal que se escuche, era de repente como los tenías como enjaulados y acá viendo cómo llegabas a ellos, cómo te acercabas, o sea, mucha gente hoy lo tuvo que vivir, si bien no es una, considero que no es una discapacidad, sino una enfermedad, pero la gente hoy pasamos por esta cuestión de decir, oye, tuve que hacer estas adecuaciones para mi enfermo, ¿no? Y hoy muchas empresas, escuelas, negocios también lo tuvieron que hacer sí, pero divide los cajeros, uno sí, uno no, con tus separaciones, la tienda tu malla enfrente, tu plástico, o sea, si bien también creo que esta situación nos ayudó a adecuarnos a muchas si no a todo tipo de discapacidades, al menos hoy con esto del COVID tuvimos que adecuarnos, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que uno de los retos que yo creo que, como bien dice, los que pasamos esta situación a nivel familiar, fue darnos cuenta que muchas de nuestras casas no eran accesibles. Claro. Porque nuestro enfermo, bueno, tenía la necesidad de ir del cuarto al baño, en el mejor de los casos cuando podías tener los baños, pero cuando había uno, pues todo el mundo tenía que compartir uno. Pero te diste cuenta que ese baño no era accesible para una persona que apenas si podía caminar o que tenías que apoyarla para llevarle, que entonces hay que llevarla hasta el segundo piso y que si esa persona estaba en silla de ruedas o necesitaba que la cargara, te tenías que aventar el rollo de subir, bajar, y no tenemos casos accesibles en ese sentido, ¿no? Sí. Pensando en esa posibilidad de movilidad, pero así podríamos encontrar. Y es un tema porque de repente la gente, por ejemplo, yo de repente pienso en construir una casa y quiero en el tercer piso mi cuarto, acá super nice y todo, sin ponerme a pensar que cuando esté viejo, con trabajos voy a poder entrar, no voy a llegar menos al tercer piso, ¿no? Entonces creo que debemos comenzar a pensar, a planear de esta manera de a futuro, qué es lo que, si no a nosotros, oye, a una visita, a alguien, qué es lo que las adecuaciones que tendría que hacer en este caso. Y a ¿no? lo mejor ni siquiera llegar a viejo, ¿no? Ya lo dijimos hace rato, que te vayas, que te rompas un pie o que te suceda algo, y uno nunca se pone a pensar que le va a pasar algo, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué países a nivel mundial son como los más adelantados en tema de inclusión en la discapacidad? Es que, a ver, insisto, como es cultural, cada país ha podido adecuar. Por ejemplo, tenemos a España, que si bien no es necesariamente el mejor referente, sí ha tenido algunos destellos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en su forma de afrontar a la discapacidad dentro de sus políticas públicas, ellos han enmarcado que la discapacidad no estará tratándose solamente dentro del espacio educativo, dentro del salón. La discapacidad tiene que visualizarse en todos los espacios, ¿no? Que es más bien de lo que estamos platicando ahorita. Entonces, la discapacidad la tendremos que observar en la tienda, en el cine, en el parque, y ahí es donde tendremos que trabajar, porque lo que ha ocurrido o lo que ocurre con la condición de las personas con discapacidad es, los estimulas desde el papá que sabe que desde cuando nace le dice, sabes que tu pequeño nació con síndrome de Down y el pequeño va a tener tales condiciones, necesitas meterlo a estimulación temprana. Tenemos papás que desde los 45 días de nacidos ya nos están tocando la puerta porque el doctor le dijo, tienes que estimular, ¿no? Entonces, desde los 45 días de nacido hasta los 18 años, dándole, ¿no? Terapia. El joven adquiere habilidades, adquiere independencia, adquiere muchas cosas, pero cuando se enfrenta a la sociedad, pues tiene una sociedad que no es consciente, que no es accesible, ¿no? Entonces, España plantea dentro de ese espacio cómo la discapacidad tendrá que ser totalmente hacia afuera y no necesariamente adentro. Estados Unidos, obviamente, al ser pionero en este sentido también, o dentro de los muchos avances que tiene, es que el modelo que hace es un modelo que está totalmente dentro de las escuelas, que es más o menos un poco de lo que trabajamos dentro de los USAER acá a nivel mexicano, incluso es dentro de las actividades que se desarrollan, pero ahí en escuelas de Estados Unidos el proceso de inclusión es un proceso que se vive día a día, es decir, aunque los chicos tienen atención especializada dentro de las escuelas, gran parte del espacio lo están conviviendo en la comunidad general, que ahí es donde realmente se desarrollan habilidades para el niño o el joven con discapacidad. Es decir, si bien sí se necesita una terapia 1 a 1, el joven aprende más, el niño aprende más imitando al otro pequeño que se está subiendo a las escaleras y que él quizá con alguna limitación motriz y lo que tú quieras, pero ahí va, ¿no? O sea, le da y porque está jugando y porque está interactuando. Entonces, es mucho también de esos modelos, ¿no? Si bien la educación viene desde casa como para
para hacer que todo esto cambie, para ser más conscientes, para tener más apertura hacia las personas con discapacidad? ¿Qué tan importante, por ejemplo, sería que en las aulas los profesores cambiaran esa planeación docente para, no sé, a lo mejor que los alumnos comprendieran un poquito, que estuvieran más abiertos a este tipo de situaciones? Sí, es parte, de hecho, es parte de la infraestructura, bueno, más bien parte de la situación administrativa que se ha requerido, ¿no? Es una condición que busca y solicita hacer los ajustes razonables, es decir, hacer una evaluación inicial con el pequeño, observar cuáles son sus áreas fuertes, sus puntos fuertes, pero también observar cuáles son esas áreas de oportunidad, observar si es algo motriz, si es algo cognitivo, si es algo social, si es algo sensorial en el caso del autismo, observar cuáles son esas áreas que tendremos que estar trabajando. Llevar esas características del pequeño, llevarlas al papel y decir, a ver, el plan y programa necesita o nos dice que el pequeño tiene que distinguir todas las vocales en el primer trimestre, en el primer bimestre de las actividades. La maestra hará ajustes razonables, adecuaciones curriculares para ver cómo este nivel cognitivo se va a poder adecuar a este objetivo que se tiene. Quizá no logre las 5 vocales en este primer bimestre, pero quizá pueda lograr 2, o pueda lograr 3, o pueda diferenciar nada más, o pueda escribirlas, o pueda escucharlas nada más. Pero el asunto de esto es que al pequeño no se le deje atrás o no se le segregue. No, es que él no aprende bien lento, entonces vamos a quitar. No, vamos a tener el ritmo, medir su ritmo y con base en ese ritmo vamos a ir avanzando. Que aunque pareciera ser un tratamiento específico para él, es a lo que todo mundo pasamos, ¿no? O sea, tú aprendiste más rápido matemáticas, quizá yo aprendí más rápido a leer, quizá a ti te gustó más rápido la historia y aprendiste mucho mejor esos personajes. Pero al final del día todos tenemos diferentes ritmos y es nada más hacer unas especificaciones más puntuales en ese proceso con él. Y por ejemplo, ahorita existen ya escuelas que solo especializadas en personas con discapacidad, porque por ejemplo estaba pensando, ¿qué tanto, es lo que estamos platicando, qué tanto retrasaría, por ejemplo, o qué tanto necesita más de atención ese niño? ¿No sería como...? Es un gran dilema, ¿sabes? Porque... en el lugar donde nosotros trabajamos, donde yo trabajo, que es CAPDI, somos una asociación civil, atendemos a los jóvenes y a los chicos con discapacidad, les damos una atención especializada, más personalizada, ¿no? Pero si hablamos al deber ser, lo que nosotros deberíamos estar promoviendo es la inclusión, y sí lo hacemos. De hecho, evaluamos a ciertos pequeños, a ciertos jóvenes que si cumplen con ciertos perfiles, ciertas habilidades, hacemos que el proceso de transición de educación especial o de una escuela especializada a una escuela regular, pues pase, ¿no? Intentamos que sea lo más productivo posible. Pero en el deber ser estamos violentando el derecho al chico a incluirse, ¿no? Pero también lo cierto es que, y es ahorita donde está gran parte de la discusión en la política pública, es, bueno, ok, se supone que en la instrucción es todo pequeño y joven, independientemente de sus limitaciones, debe de estar en una escuela regular. Veamos si las escuelas están preparadas, veamos si los docentes están preparados, veamos si esa cultura de inclusión, respeto y aceptación está lista. Porque si aventamos a los pequeños simplemente así, podríamos, en lugar de generar una situación beneficiosa, podríamos generar algunos efectos colaterales, ¿no? El pequeño con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que tenga, él siente. El pequeño con discapacidad, independientemente de la limitación o la condición en la que esté, el pequeño entiende el contexto y entiende cuando alguien se burla y entiende cuando alguien lo está haciendo a un lado y entiende cuando lo hacen caras y muchas de esas cosas las tiene claras, ¿no? Y es algo para lo cual todavía no estamos listos y que se plantea como de un golpe a otro. O sea, es decir, insisto, se paró mucho esa política pública, esa reforma educativa, pero se hablaba de eso. La escuela debe de incluir a todos pequeños con discapacidad y se decía, ¿y qué tal si no estamos listos, no? ¿Dónde van a estar las sillas de ruedas? Las puertas no están listas, los baños no están listos, los maestros no están listos. ¿Qué pasa con el alumno que violente a otro alumno con discapacidad, no? Es en gran medida el reto que se tiene, ¿no? Sí, efectivamente es un gran dilema porque creo que no, de repente sí es como, oye, no los excluyas, inclúyelos, pero oye, ¿hasta qué punto los podemos incluir, no? Porque como dices, oye, sí, o sea, hablamos de inclusión, pero sí hay escuelas especiales para ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde cae la inclusión? Ahora, y si los incluyes, corres el riesgo de que, ¿qué van a hacer? O sea, si los demás chicos lo empiezan a atacar y esto lejos de ayudarlo, pues lo vas a perjudicar, ¿no? Entonces, bueno, creo que en algún momento yo creo que la cuestión de infraestructura, dices tú, pues la saco rápido, ¿no? La habilito,
pongo rampas, hago baños más amplios, hago esto, hago lo otro. La bronca creo que está en nuestra cultura, ¿no? Es ahí donde deberíamos de atacar. Así que, bueno, ya estamos casi en la recta final y antes de pasar al último bloque, los invitamos a ver otra información importante que tenemos para ustedes. Bueno, yo salí de la escuela hace 10 años, no me había titulado no sé si me olvidó, lo dejé. Me acabo de titular en la licenciatura de Derecho. No estudié en esta universidad, sin embargo, me apoyaron. Estoy recibiendo mi título de profesionista como licenciado en Contaduría Pública. Estoy muy contento en este momento porque acabo de recibir mi título por parte del Instituto Universitario Mexiquense. El tiempo fueron 6 meses. Yo vine aquí en mayo y hoy estoy ya titulada. Yo inicié en abril y estamos a 7 de noviembre y ya tengo mi título, entonces realmente fueron 7 meses. El trámite de titulación, una vez de haber concluido mis estudios, fue muy rápido. El tiempo que tardó el trámite fueron 6 meses, los cuales para mí fue muy cómodo. Recomiendo ampliamente YUM. Y pues los invito a que vengan a conocer la institución. Les recomiendo ampliamente el Instituto Universitario Mexiquense para que hagan su trámite de concluir su carrera. ¿Sabía que ya es más fácil estudiar desde el lugar donde te encuentres? En la Universidad YUM te ofrecemos nuestras nuevas licenciaturas en línea: Ciencias de la Educación, Pedagogía, Ingeniería Industrial, Tecnología Educativa, Derecho. ¿Cómo era? Además, contamos con maestrías en Educación, Administración Industrial, Derecho Constitucional y Sistemas Procesales. ¡Puf! ¡Qué largo estuvo eso! Y no solo eso, además contamos con doctorado en educación. No lo pienses más, sé parte de esta gran familia. Las inscripciones ya están abiertas. Síguenos en nuestro... Muchas gracias por seguirnos acompañando. Ayer nos dejaron terminar nuestro comercial, pero decía que te inscribas, que las inscripciones ya están abiertas. Así que muchas gracias. Y recuerda que también si tú eres pasante y aún no te has titulado, ven con nosotros a Universidad YUM y aquí te titulamos de manera automática, solamente con algunos requisitos. Ahí te invitamos para que visites nuestra página www.universidadyum.edu.mx o nuestro Facebook. Ahí también está el WhatsApp y la línea directa. Ahí echamos una llamadita y ahí pues ya la persona indicada te atenderá para decirte los procesos para que te puedas titular directamente aquí con nosotros. Y recuerda que también puedes estudiar todas nuestras licenciaturas, ya están completamente en línea. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ya seguimos en nuestro último y tercer bloque y justamente estábamos hablando de la cuestión cultural, ¿no? Que si bien en infraestructura como que rápido te adecuas a este tema de la transdisciplinariedad, pues creo que la cultura es algo que nos atrasaría, ¿no? Así tuvieras instalaciones completamente dignas de poder recibir a cualquier tipo de persona con capacidades especiales o capacidades diferentes, creo que la cultura es algo que nos frenaría mucho, ¿no? Sí, la atención a personas con discapacidades es fundamentalmente una condición con factor humano, ¿no? Es decir, al final del día, el psicólogo, el pedagogo o el terapeuta físico ocupacional que esté interactuando con él lo hace uno a uno. Pero al final también es importante que la persona que está estudiando para ser docente, la persona que está estudiando para hacer rampas, bueno, hacer casas, los ingenieros, que insisto, ahí es donde cabe este término de transdisciplinariedad, desde su proceso formativo estén llevando estas condiciones o estén sabiendo que una de sus posibilidades o uno de sus poblaciones a las cuales pueden beneficiar es a la persona con discapacidad, y no necesariamente tiene que ser el pedagogo, el psicólogo, el terapeuta físico o el ocupacional el único que va a impactar. O sea, todos en nuestras áreas podremos compartir un espacio, podemos compartir un conocimiento que nos beneficia a todo el mundo, porque insisto, creo que es muy claro eso, la accesibilidad, la inclusión beneficia a todos. Y por consiguiente desde el proceso formativo y también desde lo que pasa en casa, ¿no? Muchas veces la reacción del pequeño no es en esencia una reacción que sea propia de él, sino el ver a un pequeño con discapacidad y hacerle como sacar la vuelta o demás es algo que ya vio que papá o mamá hizo. Claro. Entonces el reto es también en casa poder hacer esa concientización, porque insisto, se ve lejano la discapacidad, pero la realidad es que y no es una situación que vamos a de deseo, sino la realidad es que la discapacidad no confiere una situación socioeconómica, política, religiosa del país, ¿no? Y agarra parejo. La discapacidad es una condición que no está supeditada a uno de sus elementos, ¿no? Totalmente puedes tener o no tener dinero, puedes ser doctor, puedes ser trabajar en una fábrica, puede ser lo que sea,
pero ahí está al final del día como un factor, ¿no? Okay, me pareció como muy atinado el comentario de Nacho que dice, pues, por así decirlo, lo de menos son las instalaciones de un lugar, ¿no? Lo más complicado siempre va a ser nuestra actitud y nuestra cultura. Si bien somos una cultura que vas a reírse de todo, hoy en día, ¿qué pasa cuando una persona hace bullying a alguien con discapacidad? La ley lo pena, por ejemplo, los padres o las personas, ¿cómo deben reaccionar? ¿Con quién pueden buscar apoyo? Porque va más allá de solo hacerle bullying, ¿no? Todo lo psicológico, todo cómo puede llegar a sentirse. Es un tema... Sí. O sea, digo, este es un punto muy importante. A ver, muchas de las familias desconocen que hay una Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, que es un tratado a nivel internacional. Esa Convención de Derechos Humanos hace o tiene reflejo, más bien, tiene que verse aplicado en cada uno de los países que está siendo parte de la ONU. Entonces, de eso se desprende la ley para la atención de personas con discapacidad, que incluso es una ley nacional que a nivel estatal cada uno de los estados tiene un momento de aplicación. De ellos corresponde la generación de institutos que atiendan a las personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, hoy en el Estado de México tenemos el Instituto de Atención a Personas con Discapacidad, que lo que busca es eso, la salvaguarda de las personas con discapacidad. Entonces, en caso de que hubiese una condición de discriminación, de negación de servicios, el instituto tendría que ser la primera instancia hacia dónde dirigirnos y él tendría que estar canalizando en su momento. Obviamente también la Comisión de Derechos Humanos, tanto la federal como la estatal, tendría que tener esa vinculación para poder estar haciendo ese llamado de atención respecto a eso, ¿no? Porque es una violentación de derechos humanos. Y lo lamentable en este sentido, muchas veces insisto, es que el padre de familia no lo sabe. El padre de familia piensa o seguimos pensando que es una situación de humanidad y de buena voluntad y demás. No, la atención a una persona con discapacidad es cuestión de derechos. Es algo que debe de ejercerse y algo que tiene que divulgarse como tal, porque muchas veces se piensa que no hay un efecto. Y ahora no se trata de contrarrestar y de obligar y demás, se trata de hacer consciente a todo el mundo y responsable pues, del papel que nos toca. Eso volvemos a lo mismo, esta parte de la capacitación y de estar preparados para afrontar una situación como esta. Y creo que sería importante que también dentro de la educación, así como de repente hablamos de que en todas las licenciaturas, escuelas debería haber como cuestiones de finanzas personales y todo este rollo, creo que también debería haber alguna clase, algo donde digan, oye, cómo poder afrontar, o no afrontar, sino tratar con gente con este tipo de especialidades o capacidades diferentes, porque yo creo que a todos nos ha pasado que de repente te encuentras en la calle con alguien, un niño, y te hablan y tú como que lo que decía hace ratito, ¿no? Oye, lo ignoras porque no sabes realmente cómo actuar, cómo contestar, qué decirle, ¿no? A lo que por lo menos dices tú, los niños sienten, ¿no? O sea, los niños sienten, depende que lo que tengan, pero al final sienten. Entonces creo que en todas las instituciones educativas deberían de llevarnos como esta parte de decir, oye, por sencillo que sea, esta es la forma de poder tratar, interactuar o trabajar con tipo de personas con discapacidades diferentes. En este tema, es importante mencionar que también el profesor, el licenciado que está hoy con nosotros, pues es docente también de aquí de la Universidad YUM, algo que se nos había olvidado mencionar al inicio, pero es docente también de la Universidad YUM, pues para que conozcan que toda la gente que está preparada, la gente que está hoy detrás de sus pantallas enseñándoles, bueno, pues es gente realmente preparada, es gente realmente capacitada. Y hoy, profesor, ¿qué hacen, o tú como maestro, qué haces hoy para incluir todos estos temas pues con los alumnos, perdón? Hoy das clases en pedagogía, me parece, ¿no? En pedagogía, psicología, y aparte de repente no tenemos ni nosotros como administrativos oportunidad de ver toda la información, todos los maestros, pero de alguna manera me ha tocado estar ahí en las clases del profe, cuando les pone como casos reales y todo este rollo. Entonces eso está súper padre porque dices, ya vas a la cuestión práctica, no mira, psicología, pedagogía, dícese del psicólogo, no, o sea, sino a ver, ¿qué vas a hacer cuando ya estés en los trancazos allá afuera, no? Entonces, ¿cómo es esta forma hoy tú de poder decirle a los alumnos, esta es la parte de poder incluir, de hacer estos ejercicios? Pues es que la realidad es que el primer punto y que siempre, a mí la docencia me ha servido o tiene como fin poder ir mandando el mensaje de, si te piensas dedicar a la discapacidad,
una de dos, o no sabes a lo que te vas a dedicar, o tienes muy claro lo que vas a hacer, ¿no? O sea, la realidad es que uno de los puntos fundamentales es la vocación en la de las personas con discapacidad. Y una vocación que te llene, que te guste, que te apasione, que te haga sentir, que te haga vibrar en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje para los alumnos? Bien, no te olvides que este caso que te estoy mostrando tiene nombre y apellido y imagen. ¿Okay? Entonces, esta es una familia que va a estar allá afuera esperando a ti profesionalmente, que va a llegar contigo como profesionista y te va a decir qué hago, ¿no? Y que este padre de familia va a hacer lo que tú le digas. O sea, si tú le dices que se tiene que vestir de azul durante 15 días, el padre de familia se va a vestir. Claro. Entonces, la condición de los casos prácticos es decirles, esto es algo de lo que te va a pasar. E incluso muchos de esos casos prácticos son casos que acabamos de ver, que estamos trabajando, que están viniendo de día a día y que en algún momento dado tendremos que estar visualizando para ellos como lo que van a esperar. Pero esencialmente no pierdas de vista, por favor, que lo que vas a llevar como profesionista allá afuera es una familia, es todo un conjunto de personas que en algún momento dado van a hacer lo que tú digas y van a aceptar lo que tú digas como algo real, porque se supone que tú eres el profesionista, tú te capacitaste, tú te estudiaste, tú te escamaste las pestañas tanto tiempo y lo vas a hacer, pero esencialmente eso lo tienes que hacer como caso. Sí, claro, y súper interesante porque al final lo que dices es completamente real, o sea, el padre de familia llega contigo y si tú le dices haz esto, el padre de familia está confiando en ti, ¿no? ¿Cómo le das algún dato erróneo, alguna indicación mal o algo? O sea, realmente es bueno que los alumnos hoy se estén preparando justamente como lo haces tú con casos completamente reales, ¿no? Sí, son casos prácticos, o sea, obviamente se omiten ciertos nombres y demás, pero claro. La idea es qué pasa si un pequeño con tales edades, con tales características llegan contigo y te pide que lo incluyas, qué pasa si a este pequeño o esta pequeña le están diciendo que no lo pueden incluir, ¿tú qué harías? ¿Con base en qué política pública, en qué elemento, cuáles estrategias utilizarías, ¿no? Y eso es lo que les hace a ellos, a los alumnos, mucho reflexionar, y es muy válido en ese sentido, ¿no? O sea, hay alumnos que te dicen inmediatamente, no, pues es que yo no entiendo, es más, no es algo que me nazca hacer, qué bueno, o sea, bueno, qué bueno no en el sentido que no te nazca, sino qué bueno que tienes claro que sí, claro. la capacidad no es tu camino. Hay otros que los ves claramente cómo se apasionan desde el primer momento, buscan, investigan y demás, y es que bueno, si te gusta este camino, pues púlelo, ¿no? Que es ahí en donde en gran medida es lo que nosotros buscamos, poder seleccionar, poder generar profesionistas, primero que nada con la vocación clara. Ya los conocimientos teóricos, prácticos, estrategias, eso viene por análisis, ¿no? Ya cuando te gusta lo que haces, todo lo demás se va fluyendo. Claro. Nada, pues quiero agradecer a toda la gente que nos sigue viendo. Por ahí tenemos un comentario bastante interesante de Fresdom, que creo que ya también se prestaría al pie del cañón viéndonos, que dice, ¿cómo le enseñamos a los niños a ser inclusivos? O bien, ¿cómo intervenir en el aula cuando los alumnos no son inclusivos? ¿Existen dinámicas? Sí, insisto, la base es la educación hacia la diversidad, ¿no? Lamentablemente, hoy en día, mucho de la educación es intentar generalizar, ¿no? Es decir, todo el mundo tendremos que ir al mismo equipo y si le vamos al mismo equipo, somos parte del grupo. Si tú no le vas a este equipo, pues vas a excluir, ¿no? Que es en gran medida lo que se fomenta lamentablemente en muchos de los modelos, ¿no? El que seas diferente, el que te gusten cosas diferentes, el que haga las cosas diferentes, no te hace ni mejor ni peor, ¿no? Que es más o menos el mensaje que se le manda al pequeño, ¿no? Si a él le gusta azul, a ti verde, a él morado, es parte de... Y la diversidad en gustos, en acciones, en pensamientos es algo totalmente aceptable, ¿no? El mensaje que nosotros llevamos regularmente lo hacemos de una manera lúdica, donde el pequeño aprenda a diferenciar que el tener elecciones diferentes, el tener conductas diferentes, te va a permitir conocer otras perspectivas de otras personas. Aquí tú y yo, entre nosotros tres, tendremos gustos diferentes, pero esto no tiene por qué hacer que él o él me caiga mal o no me pueda llevar con él, ¿no? Entonces, el mensaje hacia el pequeño es ese, ¿no? Atiende hacia la diversidad, todo el mundo somos diferentes y ser diferente no es malo. Ser diferentes es parte y hasta es parte. Sí, como lo que decíamos, ¿no? Es culturalmente creo que va a ser difícil, o hoy es difícil que podamos hacer esta inclusión, pero bien, en el camino yo creo que lo iremos trabajando, y lo que decías, al final creo que a todos de alguna manera nos va a pasar, y hasta que te pases cuando dices, oye, ya voy a tratar de ser comprensivo, incluyente con la gente que veo yo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero antes de terminar maestro,
No sé si algún mensaje tú que quieras dar hoy a los maestros, a nuestros docentes, a los alumnos hoy sobre este tema justamente de la inclusión, cómo poder trabajarlo, cómo poder estar con ello. Sí, no, sería el mismo, bueno, más bien concretar esto, es, si el mundo de la discapacidad es algo que en algún momento dado te llama, la recomendación siempre es experimentalo, ¿no? Y experimentalo no es ve y empieza a dar terapia, no. Ve a ver a alguien que esté dando terapia, acércate con alguien que en algún momento dado esté trabajando directamente. Y yo siempre he dicho que la discapacidad tiene sabor, olor, textura, o sea, huélela, degústala, sabe, y si ese proceso te gusta, pues adelante, ¿no? Definitivamente la discapacidad, el camino de la discapacidad como profesionista conlleva dos grandes momentos, ¿no? Te lleva pañales, te lleva besos con mucha saliva, te lleva rasguños, patadas, te lleva muchas de esas cosas. Pero también del otro lado, te lleva un trabajo constante, te lleva un trabajo dedicado, que vas a ver frutos. Algunas veces esos frutos tardan un poco en llegar, ¿no? Es decir, a veces tienes que aventar todo un año en que el proceso de lectoescritura ocurra, pero son muy satisfactorios. La idea es, si a pesar de estos rasguños, estas patadas, estos besos salivosos, estos pañales, todo esto que pasa, te sigue gustando, pues el camino de la discapacidad es para ti, ¿no? Pero si dices, no, pues es que, o sea, niños pero sin pañales, niños pero que no patinen, niños pero que no rasguñen, híjole, ¿no? La realidad es que quizá y solo quizá ese no sea el espacio, ¿no? Ese sería en general. Excelente, maestro, pues muchas gracias. Le vamos a hacer entrega de su constancia, que aquí a lectura dice: el YUM Instituto Universitario Mexiquense otorga la presente constancia por su participación en la plática Transdisciplinariedad en la Discapacidad al licenciado Balduino Rosano Bernal, Caimán, Estado de México, 26 de junio del 2021. Firma el ingeniero Michel Martínez Arellano, rector de esta casa de estudios. Así que, profesor, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Esperemos que no sea la primera ni última vez. Claro, y pues sobre todo gracias por aceptar la invitación. No, a sus órdenes, un gusto. Excelente, muchas gracias. Gracias, buen Lalo. Gracias por haber asistido. Y creo que es importante que existan este tipo de conversaciones. Hoy creo que es importante que esto está cambiando, que si era hace unos años complicado escuchar este tipo de temas, hoy están aquí a la vuelta del día y son una realidad, ¿no? Así que pues ya estamos ahí poniendo un granito de arena en que podamos hablar de estos temas en la universidad. Y pues gracias por haber venido y gracias por darme el espacio también de poder hacer preguntas aquí. Excelente, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias también a la gente que nos estuvo viendo, gracias a la gente que estuvo compartiendo y que nos sigue día con día. Muchísimas gracias. Y recuerden que ya tenemos inscripciones abiertas, más de 13 licenciaturas, maestrías, doctorados. Chequen nuestra página www.universidadyum.edu.mx. Síganos también en Facebook en @universidadyum, Instagram @universidadyum. Síganos también en TikTok @universidadyum. Síganos también en nuestros podcasts en Spotify, lo mismo @universidadyum. Estamos completamente igual en todos lados, así que ahí síganos. Tenemos nuevas licenciaturas, carrera nueva que es gastronomía. Las inscripciones ya están abiertas. Vengan, visítenos. Hoy estamos en esto de la pandemia, entre cambio de semáforo, parece semáforo descompuesto en Toluca un día, lunes a las 3 de la tarde, pero visítenos con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de sanidad, para que conozcan también nuestros nuevos talleres de gastronomía, para justamente la licenciatura en gastronomía. Y también tenemos nueva licenciatura, también la licenciatura en diseño de modas. También vengan y conozcan los talleres de diseño de modas, vengan a conocer nuestro estudio de grabación para la licenciatura en mercadotecnia y comunicación, y pues todo lo nuevo que tenemos para ustedes. Ahí síganos en nuestras diferentes plataformas, en nuestras diferentes redes sociales. Si tienen alguna duda, comuníquense al teléfono local 722-171-5053 o envíenos un mensaje de WhatsApp al 7225-650355. Ya te puedes también inscribir ahí completamente en línea, ya no hay necesidad de que vengas a la institución. Métete a nuestra página universidadyum.edu.mx y ahí te puedes inscribir completamente en línea. Estudios completamente en línea también, presenciales, semipresenciales, sabatinos. Si tú entre semana no tienes chance de estudiar, pues inscríbete. Tenemos licenciaturas completamente sabatinas y también bachillerato técnico en gastronomía, en turismo con especialidad en gastronomía, bachillerato técnico en sistemas computacionales y bachillerato tecnológico empresarial con especialidad en fiscal contable. Y por supuesto ya también tenemos
secundaria y bachillerato en un solo examen para mayores de edad. Así que si tú aún no tienes tu secundaria, tu bachillerato y tienes oportunidad laboral, quieres entrar a algún trabajo y lo ocupas ya de manera urgente, bueno, pues lo tenemos ya también en un solo examen con el acuerdo 286. Así que gran diversidad de oferta educativa que tenemos para ti en Universidad YUM. Muchas gracias al Consejo Directivo por hacernos, por apoyarnos con este proyecto. Gracias a la gente que está detrás de cámaras, al buen Arabiel en controles, al buen José allá en el staff, al lado en la dirección, y gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. Síganos ahí en mi página, @el Champi en Facebook y @el Champi también en Instagram. Ahí denle like, muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos acompañó en el estudio. Muchas gracias, soy más o menos como 850 personas. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación está abierta, así que muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Sigan nuestra plataforma y nuestra página de Facebook, @Universidad YUM, para que vean lo que tenemos para ustedes el próximo lunes. Recuerden, en punto de las 5:30 de la tarde. Nos vemos. Yo soy su buen amigo Ignacio Montes de Oca, el Champi. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Yo estudio en la Universidad YUM porque el servicio para los estudiantes es de excelente calidad. Los maestros están muy preparados, tienen horarios y costos muy accesibles. Me siento muy bien de pertenecer a esta universidad porque más que una institución, somos una gran familia. No lo pienses más, estudia conmigo, intégrate a la familia YUM.